Buenas tardes. ¿Se escucha? Ya, gracias. Eh, bueno, lo primero, eh, el tema del cambio de link fue un tema que por alguna razón en la plataforma algo falló o no sé qué problema hubo allí, ¿cierto? Que fijándome en la programación de las clases me di cuenta que la clase de día no estaba contemplada como reunión. Y a partir de la próxima semana están todas programadas. Entonces por eso de emergencia, tuve que mandar este link y programarla en este link, el que se está trabajando ahora. Pero ya la próxima semana se supone que debería andar todo bien y debiese ser el mismo link que yo les envié para todas las clases. ¿Ya? Nosotros tenemos dos clases a la semana, ¿cierto? El día martes y el día jueves. Entonces, para el día martes es un link y para el día jueves otro link. ¿Ya? Ahora, insisto, el tema de lo que pasó hoy día fue exclusivamente por un asunto que estaba justamente en otra clase, entonces lo que hice en la mañana, lo que hice fue mirar la programación de mis reuniones y ahí me di cuenta que no aparecía la clase de hoy día. Y es por eso que apenas vi eso, les mandé un anuncio vía Reco 2, ¿ya? Para que pudiesen conectarse con el link este de nuevo, que en el fondo es la reunión exclusivamente de hoy día. Ya, bueno, están llegando algunos ya, así que voy a ir ingresando, ¿cierto? De la medida que vayan llegando. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen preguntar antes de pasar ya un poco a lo que quiero ver hoy día, que es tratar de empezar con la instrucción normal? Recuerden, la modalidad es chat, ¿cierto? Si lo desean, o bien pueden hacer a través de audios pidiendo la palabra, ¿cierto? Levantando la mano ahí que aparece en su ventanita o parte del menú, ¿ya? En realidad la ventanita de participante. Dudas. Por lo visto, a usted por lo menos les llegó el correo, ¿no? Ahora entiendo que los correos son todos institucionales. Yo entiendo que la plataforma Recodo está trabajando con correos institucionales. ¿M? Repito la pregunta. ¿Les llegó el correo? ¿Me pueden responder por el chat? Ok, perfecto, perfecto. Ya, ok, gracias. Ya. Eh, entonces, vamos a comenzar. Miren, lo mismo, esta clase está siendo grabada, ¿ya? Así que con la intención de que yo la pueda ir dejando, ¿cierto? Disponible para que ustedes la puedan posteriormente revisar si lo desean, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, en este momento, si ustedes ven, yo tengo compartida mi pantalla, ¿cierto? Del computador con a ver, si yo hago con ese ruido que está de ambiente, ¿les molesta? Por favor, contésteme por el chat o por voz. ¿Incomoda ¿No? Ya, perfecto. Perfecto, ya. Muchas gracias. Entonces, miren, eh, entonces la presentación que está en su pantalla corresponde a material que yo he utilizado en la clase de estadística por olea. Entonces, acá, esto también lo tienen ustedes, ¿ah?
lo puse en Reco, ¿ah? Lo puse en Reco 2. Entonces, por lo tanto, si quieren tener el archivo, lo pueden descargar de ahí, ¿ya? Si creen que es conveniente tenerlo, ¿no? ¿Ya? Pero va a estar ahí. Entonces, esta presentación contempla dos tipos de modelos, ¿ya? Los modelos de probabilidades, perdón, modelos para variables aleatorias discretas y modelos para variables aleatorias continuas, ¿ya? Ahora, este apunte es más de lo que yo quiero hacer, pero de todas maneras creo que es importante que lo tengan ustedes porque así por lo menos tienen una referencia de los modelos, ¿ya? Entonces, partiendo, ¿cierto? Acá tenemos eso, lo que están ahora aparecen en su pantalla, son todos modelos de, si ustedes miran ahí, variables aleatorias discretas, ¿ya? Eh, para recordarlo así, nada más, cuando hablamos de variables aleatorias discretas estamos hablando de variables que toman valores enteros, ¿ya? Valores enteros. Eh, siempre la recomendación es la misma, ¿ya? Que cuando ingresen a la sala, ¿cierto? Para evitar que yo digamos, le tenga que pedir que eh, eh, no, digamos, o sacarlos de la sala, pongan por favor su nombre y apellido, ¿ya? En este caso, Carlos ingresó, ¿cierto? Y no tiene apellido, así que me interesa por favor que Carlos ponga su apellido. Lo puede hacer pinchando en el cuadrito de su nombre con el botón derecho y ahí hace, por favor, la completación de la información, ¿ya? Ya, nuevamente vuelvo a insistir, Carlos, por favor, que solamente aparece con nombre Carlos, ponga su apellido, ¿ya? Sí, en eso estoy, profesor. Ok, Espera un poquito. ok, gracias. Ya, perfecto. Entonces, continúo, miren. Continúo. Entonces, todos estos modelos, ¿ya? Todos estos modelos que aparecen allí en esta lámina son los que están detallados en una medida, en más detalle o menos detalle, ¿ya? Pero por lo menos se hace mención a cada uno de ellos y se, se verifican algunas características, ¿ah? Entonces, todos ellos tienen la característica principal, todos en común, que son de variable aleatoria discreta. O sea, cada uno de ellos, ¿cierto? Toma valores, la variable toma valores enteros, ¿ya? Enteros, todos, ¿ya? Bueno, como les decía, en realidad yo no voy a detener en eso, simplemente les voy a comentar esto y lo que me interesa es esta parte, ¿ya? Lo que son las variables aleatorias continuas, ¿ya? Ahora, no es que me interesen todas, ¿ya? Pero aquí, si quieren conocer un poco más de este tipo de modelo, pueden hablar del modelo uniforme, pueden mirarlo, el modelo exponencial también, pueden mirarlo. En realidad a mí lo que me interesa es este último modelo, ¿ya? El que tiene que ver con la distribución normal, ¿ya? Entonces, ese es el modelo que yo quiero que nosotros comencemos a mirar y trabajar, ¿ya? Ya. Nuevamente, bueno, igual voy a estar pendiente del chat. Don Diego, ya, Diego, por favor, nombre y apellido, ¿ya? Para que esa es la forma de estar en la sala, con nombre y apellido, para yo tener claridad quiénes son. ¿M? Ok, gracias. Entonces, claro, yo puedo ir recorriendo cada uno de ellos. Entonces, más o menos les voy a explicar en términos generales, más o menos cómo está estructurado esto, ¿ya? Aquí hay que tener presente lo siguiente, que cuando nosotros o ustedes estudiaron la variable aleatoria, ¿cierto? Eh, Se estudió por separado la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. Entonces, cuando nosotros la estudiamos, luego de eso, ¿cierto? Una vez que la identificamos y todo, apareció eh, la función de probabilidad, ¿ya? La función de probabilidad. Entonces, allí en realidad aparece la función de probabilidad, que es la que permite calcular probabilidades, y también aparece la función
distribución o acumulativa, ¿ya? La función acumulativa. Entonces, la función acumulativa, nosotros la diferenciamos de la función de probabilidad en que la acumulativa usa una notación de la f en mayúscula, ¿ya? Y la función de probabilidad usa una f en minúscula, ¿ya? Algo importante que no hay que perder de vista. Eso sigue siendo así y si se presentó de esa forma se mantiene. Y acá es importante tener presente esa diferencia, ¿ya? Entonces, mantenemos esa diferencia en términos de que la f minúscula siempre va a ser nuestra función de probabilidad, independiente del tipo de variable, ¿no? Podemos hablar de variable discreta o continua, pero en ambos casos, la f menor o la f minúscula es la función de probabilidad. La f mayúscula, la f mayúscula correspondería a la función de distribución o acumulativa, también se conoce, ¿ya? Entonces, voy a explicar uno de estos modelos, pero no con la intención de que ustedes tengan que aprenderlo en sí mismos, sino que simplemente para ver la estructura, cómo está organizado. Entonces, voy a partir con el binomial, pero el binomial está un poquito más atrás, ya. Ahí está, Bernoulli, binomial, ya, el binomial por ahí comienza el binomial. Ya, aquí, en esa parte, lo que explica es un poco eh, qué tipo de problemas yo podría solucionar con el modelo binomial, ¿ya? Eh, la característica de los problemas. Entonces aquí, la característica del modelo binomial es que solo tiene dos estados, ¿ya? El estado encendido, el estado apagado, el estado presente, el estado ausente, ¿ya? Si soy más extremo, negro o blanco, ¿ya? Entonces, solamente dos estados. Entonces, lo que hace aquí, menciona al suceso, ¿ya? El suceso. Entonces está el suceso A y el suceso A complemento. Entonces, se podría ejemplificar que está a propósito, ahí está, me parece que está desarrollado el ejemplo, dice, ya, el suceso A van a ser las personas con estatura mayor a 1,70 o 1,72, no me acuerdo exactamente, pero bueno, no importa en realidad. El suceso A van a ser las personas con estatura mayor a 1,70 y el suceso A complemento van a ser todo el resto, ¿ya? Todo el resto. Entonces, esa es la idea del modelo binomial, que los problemas que voy a poder resolver se caracterizan por tener solo dos estados, ¿ya? Como les mencionaba, encendido apagado, 0,1 también podría ser, ¿cierto? Presente, ausente, ¿ya? Entonces, esa es una característica. La otra, que la probabilidad, ¿ya? La probabilidad que ocurra un suceso, ¿ya? La probabilidad que ocurra un suceso es la misma si repito el experimento. O sea, si hago la prueba una vez, la probabilidad de que salga favorable, o ahí dice éxito, es la misma aunque haga la repetición de las pruebas, o sea, repita las pruebas sucesivamente, siempre va a ser la misma. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Que se mantiene esa probabilidad no cambia. Ahora, un contraejemplo para que ustedes me vayan entendiendo. Si, por ejemplo, yo saco una carta de una baraja de naipes, ¿ya? Y esa carta la dejo afuera. Entonces, al principio, la probabilidad de sacar una carta es bueno, dependiendo del naipe, ya voy a suponer, no me acuerdo exactamente, pero voy a suponer 52 cartas, ¿ya? Entonces, una en 52, esa es la probabilidad de sacar una. Pero después, cuando la dejo fuera, la probabilidad cambia. ¿Por qué? Porque ahora ya no es una en 52, es una en 51. Entonces el experimento ya no mantiene, ¿cierto? Si repito sucesivamente el sacar carta, me va cambiando la probabilidad. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería, saco, anoto y devuelvo. Y ahí voy manteniendo, voy manteniendo, voy manteniendo. ¿Se fijan? Entonces la probabilidad de sacar una carta siempre es la misma las veces que yo saque la carta, pero bajo la condición de que la devuelvo. O sea, la devuelvo al mazo y por lo tanto la probabilidad no cambia. Es un poco la idea de la probabilidad para este tipo de modelo, el modelo de binomial. ¿Ya? Ya. Otra característica es que eh, las pruebas, ¿no? Las pruebas, los experimentos que se desarrollan son independientes unos con otros, ¿ya? ¿Dónde está presente esto? En algo muy cotidiano, lanzar una moneda. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, bueno, ahí está, si ustedes se fijan, el cara y sello sería el 0,1, encendido apagado, etc., ¿ya?
Entonces, si yo, por ejemplo, lanzo la moneda una vez, me salió cara, la lanzo una segunda vez, el resultado que me dio la primera vez no tiene ninguna relación con lo que va a pasar en la segunda vez. Y así sucesivamente con la tercera, cuarta, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso se le denomina independencia. ¿Ya? Y también acá se agrega, ¿cierto? Que la prueba se repite una determinada cantidad de veces. Un ejemplo un poquito más elaborado. Si uno trabaja con una prueba de alternativas, ¿ya? Supongamos que yo quiero analizar, ¿cierto? Si una persona, ¿qué probabilidad tiene de aprobar una asignatura usando pruebas de alternativa? Pero bajo ciertas condiciones, por supuesto. ¿Cuáles serían? Tratando de mantener los supuestos de la distribución. ¿Cuáles son? Que la probabilidad de acertar la respuesta correcta en la pregunta 1 sea la misma que la 2, que la 3, que la 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Que las preguntas sean independientes, o sea, que el contenido que yo vaya a preguntar en la pregunta 1 no esté relacionado con ninguna otra pregunta. Independencia. Ya. ¿Qué más? Bueno, ahí tengo dos elementos importantes. Después se define una cierta cantidad de preguntas. Por ejemplo, que sean 20 preguntas. Ese es el N que aparece ahí. ¿Ya? Entonces, con esas condiciones yo podría aplicar eso que está ahí, ¿ya? Que es la función de probabilidad. Entonces, esta función, bueno, aquí dice P porque en realidad a veces uno acostumbra a utilizar la letra P, pero también equivale a la F cuando son de tipo variable de tipo discreta, ¿ya? Eso que está allí es combinatoria, en el fondo es un número. Es la probabilidad P, la que yo mencionaba. Por ejemplo, si el naipe, saco el naipe, una carta de un naipe de 52 cartas, P es 1 en 52. Y eso se mantiene siempre, siempre y cuando yo retorne la carta al naipe. Puede ser un medio si uso el experimento de lanzar una moneda. Ahora, ¿qué es lo que es K? K sería el número de veces que sale la cara, por ejemplo. Si estoy interesado en cara, el número de veces que sale cara. ¿Y N qué es? Las veces que repito el experimento. O sea, si lanzo, por ejemplo, lanzo 10 veces la moneda, K sería, ¿cuál es la probabilidad que me salgan dos caras en los 10 lanzamientos? Si lanzo 10 veces la moneda, ¿cuál es la probabilidad que me salgan 6 caras? ¿Ya? Entonces, P sería la probabilidad de que me salga el valor me salga cara en la moneda. ¿De acuerdo? Entonces ahí uno va calculando la probabilidad de que, dada una cantidad de veces que repito el experimento, me sea favorable el experimento. ¿Ya? Eso es más o menos la idea. Entonces, esa sería la F chica. ¿Ya? La F chica. Bueno, aquí hay un ejemplo desarrollado, no lo voy a comentar, ustedes lo pueden ver, después lo pueden mirar, ¿ya? Es un ejemplo que permite la obtención de la función, ¿no? Entonces, a partir de esta función, ¿cierto? Uno la puede ir construyendo, ¿ya? Entonces ahí está, y ya. Y ahí está. Esa es la función que corresponde a este problema, ¿ah? Pero, como les digo, ustedes lo pueden mirar. Entonces, en este modelo, ¿cierto? En este modelo, que es este modelo, ¿qué interesa? Interesa esta función, ¿ya? La f. Ahora, aquí no está calculada la f grande. ¿Qué más interesa en un modelo? Y esto es lo que tienen que ir reteniendo ustedes. ¿Ya? En un modelo interesa la f chica, perfecto. ¿Interesa la f grande? Sí. ¿Qué más? La media y la varianza. Entonces, cada vez que yo estudio un modelo, voy a tratar de buscar esos elementos. Buscar su f, su función de probabilidad, buscar su función de acumulación, la f grande, voy a buscar su media y voy a buscar su varianza. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí creo que no lo hice con este, pero agrego unas propiedades. Bueno, voy revisando rápidamente. Esto todo lo tienen ustedes, así que no se preocupen que si lo paso rápido, porque en realidad lo que me interesa es llegar a lo antes posible a la normal. ¿Ya? Entonces aquí hay explicaciones para cada uno de los modelos. ¿Ya? Estos son todos modelos discretos, ¿ah? Ojo, modelos discretos. ¿Ah? Bueno, aquí está un poquito más detallado. Esa es la función f chica, ¿ya? Para este modelo, el uniforme, f chica. Esa es la f grande, ¿ya? En la acumulativa. Ahí está la media y ahí está la varianza. ¿Ya? Entonces repito, la f chica, la f grande, la acumulativa, la media y la varianza. Entonces, siempre voy a tratar de buscar eso. Ya, me voy a detener porque alguien está preguntando algo en el chat. En las tablas del formulario salen la media y la varianza de cada modelo. Ya. Sí y no.
¿ya? Pero ya lo vamos a discutir, porque en realidad a mí particularmente me interesa el tabla normal y yo les voy a explicar cuál es la característica allí, ¿ya? Pero le puedo adelantar, en la tabla de la distribución que nosotros queremos ver, que es la normal, la tabla establece que la media es 0 y la varianza es 1, ¿ya? Para efecto de la tabla. Pero ya lo vamos a discutir. También voy a mostrarles la tabla y vamos a ver cómo se trabaja con la tabla, ¿ya? Porque eso es básicamente lo que yo necesito, que ustedes sepan trabajar con la tabla. Ya, entonces, repito, entonces, en este caso, 4 elementos que son importantes. F chica, F grande, entonces F chica, función de probabilidad. F grande, función acumulativa o función de distribución, también se conoce. Media, varianza. ¿De acuerdo? Entonces quedemos con esa idea. Voy a pasar esto no. Bueno, aquí hay otra que también se podría hablar, ¿ve? F chica, esta es la exponencial. F chica, su fórmula. F grande, su fórmula, su función. La media y la varianza. ¿Ya? Entonces, es así como uno estudia estos modelos. ¿Ya? Bueno, y las propiedades, por supuesto. Ya, aquí ya me voy a la que yo quiero que nosotros comencemos a trabajar. Entonces, en esta función, ¿ya? En esta función, es importante porque muchos de los problemas, ¿cierto? Muchos de los problemas de aplicación que se utilizan en esta distribución, en este modelo, son precisamente problemas que están relacionados con nuestra asignatura, que es la inferencia. Por eso es importante conocerla. Ya, esta parte es historia. Esto es algo que ustedes lo pueden leer cuando tengan tiempo, ¿cierto? Y si quieren indagar un poquito más, podrían ir a los autores, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo voy a ver, ¿ya? Entonces, digamos, aquí lo que trata de mostrarnos es que la importancia que tiene, ¿cierto? Y la posibilidad de apoyar, digamos, de ocuparlo. Entonces, también, no me voy a detener en ello. Aquí sí me voy a detener, ¿ya? Aquí me voy a detener porque esta parte es importante. Esta parte, digamos, yo la tengo que resaltar porque para efecto del conocimiento que yo tenga de la distribución, es importante que sepa sus características, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ahí, ¿no? Se fijan, lo que tenemos son características de una función, ¿ah? Una función que desde el punto de vista matemático eh, hay harta similitud con lo que tiene que ver con el uso en la matemática, ¿no? Entonces, eh, ustedes se acordarán, ¿cierto? Se acordarán. Ahí está hablando, por ejemplo, de la simetría, ¿ya? De la simetría. Esto yo lo que quiero hacer posteriormente es un gráfico, ya para que puedan mirar ahí a qué se refiere eso. Entonces, eh, ya, simetría. Ojo, otro elemento importante, el área bajo la curva vale 1. ¿Ya? Eh, la probabilidad, ¿cierto? Está determinada por el área el área entre dos valores. Por ejemplo, en la tercera propiedad dice que si yo tomo dos rectas, digamos, verticales en el sistema coordinado, yo puedo calcular el área encerrada allí, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Si ustedes se recordan de las asignaturas de cálculo, yo creo que en este caso ustedes debería ser cálculo 2, ¿no? Sí, en cálculo 2 vieron integrales, ¿ah? Y dentro de las integrales tendrían que haber visto área entre curvas, o área bajo la curva también, ¿ya? O área bajo la curva o entre curvas. Entonces, para poder calcular, como estas son variables continuas, ¿cierto? Este modelo es para una variable continua, lo que tengo que hacer es usar integrales, ¿ya? Entonces aquí yo necesito, o necesitaría yo para calcular esta área, usar integrales. ¿Mm? Ya, luego, otra, aquí hay otro elemento matemático también, el punto de inflexión, ¿ya? Entonces, claro, es que esta curva tiene muchas características de las curvas de la matemática, y entre eso está el punto de inflexión. Acuérdense ustedes que el punto de inflexión tiene que ver con el cambio de la concavidad de la curva, ¿ya? Entonces, también es importante, ya. Eso es más o menos en términos de las características que tiene este modelo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es algo un poquito diferente. Eh, voy a cambiar, ¿ya? Voy a cambiar ahora de medio y voy a hacer lo siguiente.
me van a... Ya. Entonces ahora yo lo que tengo allí ya es una pizarra. ¿Ya? Una pizarra que es la cual quiero utilizar para... a ver, déjeme ver si la puedo pasar. Generalmente la uso en otra. Me esperan un segundito que estoy tratando de arreglar aquí el asunto. Ya, por ahí sí. Ya, entonces, eh, con los elementos que yo tengo de la distribución normal, yo voy a empezar ahora a tratar de hacer un esquema, un gráfico, ¿ya? Entonces, miren, ya, una de las primeras cosas que decía, ¿cierto? Que es una campana, ¿ya? Entonces, más o menos, no sé si me va a quedar bien, pero espero que me quede lo más bien posible. Más o menos así, ¿ya? Y aquí, ahí tengo un eje. Esa es, esta curva, ¿cierto? La que está ahí es la campana, ¿ok? La campana. Entonces, la primera característica decía que era simétrica. Bueno, aquí no se nota mucho la simetría, pero con harta buena voluntad de parte de ustedes, ¿cierto? Deberían considerar eso. Entonces, ya. Y dice que, bueno, este es el eje X, ¿ya? Este es el eje X. Entonces, aquí está X igual eso. Ya, eso es mu. ¿Ya? Mu. Eso es la letra griega mu que simboliza en nosotros el promedio. ¿Ya? El promedio. Ya. Otra cosa que toma en cuenta, que toda esta área, desde acá, ¿cierto? Todo eso, ¿no? Todo, ¿ya? Que esta campana se abre acá desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Entonces, si yo ahora pienso en, en la función, ¿cierto? Si a esa campana, yo digo que esto tiene una función, ya la vamos a mirar cuál es. Entonces, es una f, ¿ya? Una f. Entonces, el área, ¿cierto? El área total dice que es uno. Entonces, lo que está diciendo que desde menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito hasta más infinito. ¿De quién? De la f, de la f, con su respectivo dx, ¿cierto? ¿Cuánto debe valer? Debe valer uno. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si ustedes se recuerdan, esto es cálculo de área. Este es el área bajo la curva. Ya. Luego, eso es la característica de que el área bajo la curva vale uno. Entonces, después, si por ejemplo yo quisiera calcular un área particular, por ejemplo, desde ahí, no sé, hasta ahí. ¿Ya? Entonces aquí esto va a ser A y eso va a ser B. Entonces, si yo quiero calcular esta área, ¿cierto? Esta área aquí, ¿ya? Que es la que se está tratando ahí de graficar, de achurar, ¿cierto? Si quiero calcular esa área, esa tendría que decir que va a ser la integral de A a B de f de x de x. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar el área. Bueno, ¿y eso qué finalmente es? Según esto, esta es la probabilidad de que x se encuentre entre A y B. ¿Ya? Eso es básicamente la idea que está detrás de esta distribución. Ahora,
Otro elemento que voy a tomar en cuenta, ¿cuál es? El punto de inflexión. Bueno, se supone que por aquí, ¿ya? Por ahí, en este sector, voy a marcarlo ahí, pero no. Claro, en ese sector está cóncava hacia abajo y después pasa a ser cóncava hacia arriba, ¿ya? Ese es el tema del punto de inflexión. Ya, eso es lo que quería mostrarles, ¿cierto? Digamos, tratando de usar esta pizarra para que ustedes vieran la utilidad de esta distribución. Entonces, voy a continuar. Entonces, me voy a pasar nuevamente a la otra pantalla, ¿ya? Entonces, ahora... Eh, ¿Van teniendo duda, alguna pregunta? Todo esto está siendo grabado, así por lo tanto, en el momento en que ustedes lo necesiten, pueden recurrir a la grabación y verlo un poco más en detalle. Ahora, si ustedes ven que estoy yendo demasiado rápido, me van diciendo, yo no tengo ningún problema en tratar de ir un poco más lento. Ahora, el uso de esta pizarra en donde estoy escribiendo, estoy recién comenzando, así que la letra no sale muy bien, los gráficos no son muy precisos, pero espero con el tiempo mejorarlos, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O mejor le hago la pregunta yo. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Entonces, igual sería interesante que por lo menos me dijeran por el chat. Ok, perfecto. Ya. Para que tratemos de interactuar un poco, porque en este caso yo estoy hablando a un micrófono, a una pantalla y algo por lo menos que haya una cierta interacción, pues. Uno está acostumbrado que en la sala lo que hace es mirarlos a la cara, ¿cierto? Y dice, ah, ya, pareciera que no están entendiendo. O verlo a la cara también y decir, ah, perfecto, parece que se entiende lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que buscar la otra alternativa, y entre eso está la alternativa de que ustedes me respondan a través del chat o a través de un audio que van entendiendo y si tienen preguntas. Ya, entonces continúo con el desarrollo de esta distribución. Entonces, con lo que quise hacer anteriormente, ¿cierto? Ahora, todos están viendo la misma lámina anterior, ¿cierto? Perfecto, ya. Ya, entonces ahora voy a pasar a una siguiente lámina. Ya. Fíjense la forma que tiene la F, que yo grafiqué en mi tablero. ¿Ya? En mi tablero yo puse una F. Esa es la función. ¿Ya? Esa es la función. ¿Ok? Esa es la función, la F. Ahí está su media y ahí está su varianza. Entonces, la F, si yo quisiera calcular probabilidades con esta F, ¿ya? Con esa F, ¿qué pasaría? Bueno, primero la variable X, ¿ya? Sigma, bueno, el valor es pi, es un número constante, mu es la media, ¿ya? Sigma es la variable, o deviación estándar. Sigma, cuando se pone solamente sigma y no sigma cuadrado, es la deviación estándar. Entonces, si yo quisiera hacer ese cálculo, tendría que integrar, ¿cierto? Integrar esta función, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si se me ocurre calcular la probabilidad de que la X esté entre 80 y 100. Entonces ahí tendría que poner la integral de 80 a 100 de toda esa función, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ese es un número que le voy a poner allí, ¿cierto? Y ese es un número también mu que también lo voy a poner allí. Entonces, lo único que tengo aquí es la variable que es x. Entonces, esa integral, ya, esa integral es prácticamente imposible resolverla. O sea, teníamos que recurrir a un método numérico que nos ayudara a poder resolver esa integral. Entonces, no lo vamos a poder hacer. Ahora, sin perder de vista eso, si yo ahora pienso en esta distribución, ¿cierto? Es una campana. Cada vez que calculo probabilidad, ¿qué estoy calculando? En resumen, estoy calculando área. ¿Ya? Estoy calculando área. O sea, en el fondo, cada vez que yo haga un cálculo de probabilidad, con una probabilidad entre A y B, o una probabilidad de A menor, perdón, X menor que A, o X mayor que B, ¿ya? Todas ellas son, en resumen, áreas, ¿ya? Áreas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo que hace es un poco decir, bueno, hagamos algo más simple. Y en vez de trabajar con esta distribución, con esta, se hace un cambio.
¿ah? Se hace un cambio de variable. Y al hacer un cambio, bueno, esto es una propiedad, de ahí la vamos a discutir. Prefiero aquí. Entonces, se genera esta. Ojo, esta es la notación de la distribución. Esta n es normal. ¿Ya? Entonces, en realidad hay que haber puesto z, pero bueno, no importa. Pero para efecto, ahora yo puedo hablar de una normal. Ese primer término es la media cero. Ese es varianza o desviación estándar 1. ¿Ya? Entonces, normal, n normal, varianza 0, perdón, media 0 y varianza 1. ¿Ok? Entonces, eso me facilita las cosas. ¿Por qué? Porque todas esas áreas están calculadas ¿dónde? Y ahora voy a ver si puedo hacerlo ahí. Voy a levantar algo, ¿cierto? Que ya. Voy a minimizar esto y ahora voy a poner esto que ya va para allá. ¿Ya? Un momentito que va a llegar allá. Esto. Ahora, ¿qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, esto es la tabla, la que ustedes tienen. Entonces, esta es la distribución normal estándar. ¿Por qué se llama normal estándar? Porque es una normal 0,1. Entonces aquí, al medio está 0 y tiene una varianza, una dispersión de 1. Y todo lo que está aquí adentro, todo, ya les voy a explicar cómo se usan estos numeritos, ¿ya? Todo esto, lo que está adentro, son las áreas, ¿ya? Las áreas. Entonces, en realidad, cuando quiero usar la normal, no necesito... ya, voy al tiro, le doy la palabra. Déjeme un segundito, terminar la idea y le doy la palabra. Entonces, ahí lo que tengo son las Profe, es áreas. O que la sea, tabla no se ve. ¿no se ve? No. Ah, será por el color, ¿cierto? Es que está en azul. No. La tabla no se ve en la pantalla. Ah, perfecto, ya. Déjeme ver, ya, déjeme. Voy a hacer nuevamente el compartir. Y quizás puede ser por esas. A ver, ahora lo voy a tratar de arreglar, ¿ya? Ya, ahora tendría que buscar la tabla. Aquí. Ya, creo que ahí estaba. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto, ya. Gracias. Ya, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la tabla. Esta tabla ustedes la tienen. Yo le puse el archivo en Reco, así por lo tanto podrían tenerla a mano. Eh, podrían tenerla a mano, ¿cierto? Y poder conocerla. De todas maneras, yo creo que ya la próxima clase, sin duda, que van a tener que tener esta tabla, ya sea en un dispositivo o por lo menos esta primera parte, la parte normal, ¿ya? Tenerla, no sé, imprimir esta hojita, ¿cierto? Para que puedan tener, para que la puedan utilizar, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, voy con la tabla. Entonces, yo lo que les digo es que lo que hace la tabla, ¿cierto? La tabla, aquí adentro, todo lo que está aquí adentro, todos estos numeritos que aparecen allí, son áreas. Entonces, si yo me fijo, entre más alejado esté, o sea, más hacia menos infinito esté, el área cada vez se acerca más a cero. Lógico, porque en realidad el área encerrada sería lo que está yendo hacia a infinito negativo. Ahora, si me voy para el otro lado, ¿cierto? El área empieza a ser, en este caso, estaría tendiendo a 1. ¿Ya? Entonces, esto es el uso de la tabla. Entonces, ahora yo les voy a explicar cómo se utiliza. ¿Ya? Cómo se utiliza. Entonces, para ello, voy a tener que alternar esto, ya alternarlo. Ya, lo voy a alternar de la siguiente forma. Los valores, ya, de ahí me voy a ir a la pizarra para trabajarlo, pero le voy a explicar estos valores. Ya, la lectura de estos valores es la siguiente. Aquí, esta probabilidad se mide así. Es la probabilidad, ¿cierto?, que el valor desconocido sea, bueno, el valor desconocido ahí sea menor o igual que un cierto valor z, que sería el que está ahí abajito. ¿Ya? Entonces, ese numerito que está ahí, el valor z que está allí, es el valor que aparece aquí. ¿Ya? El valor que aparece ahí. Que va desde menos 3.5 hasta 3.5. ¿Ya? Ahora, hay otras tablas que son más completas, hay unas tablas que incorporan más valores, pero con esta es suficiente, por lo menos para nosotros es suficiente. Entonces, ustedes dirán, claro, pero
¿Por qué aparece en columna? ¿Por qué? Porque aquí tendríamos menos 3,50 ahí, menos 3,51, esa sería el área, menos 3,52, menos 3,53, menos 3,59. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va aportando en las columnas? ¿Ah? La primera columna me aporta los ceros, ¿cierto? La segunda, 0,1, 0,2, 0,3 hasta 0,9. Entonces, esa es la forma de leer estas áreas. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, por ejemplo, si ese numerito, ¿cierto? Ese numerito que yo estoy analizando, ¿ya? Ese numerito que está allí, es menos 3. Menos 3,15, ¿ya? Pensemos en menos 3,15. Estoy acá, voy para acá, voy para acá, voy para acá, ¿cierto? Hasta llegar a 14,15. Es 0,0008, ¿ya? Entonces ahora voy a mirar voy a poner otro valor. Por ejemplo, a ver ahí que no se ve, ya ahí. Es 0,44. Entonces ahí tengo 0,40, 0,41, 0,42, 0,43, 0,44. Entonces, el área encerrada es 0,6700. ¿Ok? Ya, esto, por favor, aquí lo tienen que entender sí o sí. Y la razón es muy simple. Esta tabla la vamos a leer durante gran parte del semestre, por lo tanto es muy importante que ustedes entiendan cómo leer esta tabla y cómo sacar valores. Ya me voy a dedicar ahora a ejercitarla, ¿cierto? Poniendo algunos ejemplos, ¿ya? Pero por ahora quiero saber si ustedes van entendiendo cómo se utiliza o cómo se lee esta tabla. Ya, perfecto. Ya. Insisto, la forma de interactuar es que ustedes me contesten nomás ahí a través del chat, ¿cierto? O en algunos casos si quieren hacerlo por voz. ¿Ok? Ya. Entonces ahora, una vez que ya, yo no sé si están en condiciones de tener la tabla a mano. No, ya. Ya. Ok. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo igual voy a tener que moverme de la pizarra ¿cómo se llama? A la tabla, o lo otro es que aquellos que no pueden ver la tabla, ¿cierto? Lo comprueban después, ¿ya? Lo pueden comprobar, ¿cierto? Y verificar si efectivamente lo que hicimos nosotros es correcto, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer, me voy a dedicar a tratar de eh, hacer algunos problemitas, ¿cierto? En donde tengamos que usar la tabla. Entonces me voy a cambiar nuevamente ahora, me voy a ir de nuevo a la pizarra, ¿cierto? Para tratar de explicar un poco también esto del uso de la distribución lunar. Ya. Bueno, voy a arrastrar mi barrita y voy a hacer un clear de todo. Entonces voy a tratar acá de eh, explicar esto. Mira. Nosotros, ¿cierto? Estamos hablando siempre de campanas, ¿ya? De campanas. Entonces, si yo pienso en una campana, ¿cierto? Campana aquí. Entonces, esa campana tiene ahí, una media, y me van a disculpar ahí con la línea, pero me salió. Entonces, es una normal, una N, con una media determinada y una varianza determinada, ¿ya? ¿Qué podría ser, y no sé, por poner un numerito, ¿cierto? Ya, la media vale 10 y la varianza vale 4, ¿ok? Ya. Entonces acá yo voy a poner una normal, pero de la tabla, ¿ya? La normal tabla. Entonces la normal tabla
es una normal cuya característica es que en el medio que tenemos el 0, ¿cierto? O sea, la normal tabla es media 0, varianza o deviación estándar 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo se relacionan entre ellas? ¿Cómo es la relación entre esta distribución y esa distribución? Bueno, si yo pienso, por ejemplo, en un área, voy a suponer ahí, esta área, ¿ya? Es ahí. Entonces, como estas se relacionan, porque las dos son campanas, ¿ya? Una me quedó más bonita que la otra, pero las dos son campanas, esa área debería ser la misma. Entonces, la idea es que yo no me voy a dedicar a trabajar sobre esta, ¿ya? Esta no la voy a usar. O sea, si yo tuviese que usar esta, por ejemplo, si yo quisiera calcular una probabilidad, para esta tendría que usar la integral de la función. Y la función, acuérdense que es bien compleja, por cierto, es 1 dividido en sigma por raíz de 2pi por e elevado a menos x menos mu al cuadrado dividido en sigma cuadrado. Eso es lo que tendría que integrar. O sea, si quisiera calcular, tendría que hacerlo con eso. Pero esto, las áreas de esta, las áreas de aquí, son tablas. Están en la tabla. Todas. Todas están calculadas. ¿Ya? Entonces, esa es una gran ventaja porque ya no tengo que estar resolviendo integrales, sino que simplemente tengo que leer correctamente la tabla. ¿De acuerdo? Ya. ¿Entiende más o menos la relación? Ahora, ¿cuál es la relación, digamos? O sea, lo más probable que usted diga, pero yo, ¿cómo es la relación, cierto? Entonces, en el fondo, la relación es esta, que acá la variable es z y se distribuye normal 0,1. Acá la variable es x y se distribuye normal mu sigma cuadrado. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellas? Que el z es igual a x menos mu dividido en sigma. Esa es la relación. Esta es la relación que hace o que tienen entre estas, en las dos. ¿Ya? Entonces, cuando paso de una a otra, lo hago a través de este cambio variable. Entonces, de aquí en adelante, nosotros, claro, vamos a tener problemas de este estilo, o sea, con este tipo de variable, ¿cierto? Nosotros, los problemas ahí van a haber problemas en donde se va a relacionar con esa variable, ¿ya? Eso, vamos a tener problemas con eso. Pero en vez de resolverlos allí, los vamos a pasar para acá. Y ahí vamos a resolver el tema de las cálculos de probabilidad. ¿De acuerdo? Ya. ¿Se entiende alguna pregunta allí, hasta en estos dibujos que he tratado de hacer lo mejor posible? ¿Dudas? No hay dudas o no entiende. Ah, perfecto, no hay duda. Ya, ok. Ya, entonces ahora voy a, eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a ejercitar un poco esto, ¿ya? Entonces, aquí está voy a ejercitar la lectura de tabla. Entonces, eh, voy a partir con un ejemplo. Mire, esto es netamente ejemplos de tabla, ¿ya? Entonces, por alguna razón me perdí el lápiz. No, déjenme ver si puedo recobrar esto. Por ahí pinché. Ya, voy a tener que rehacer esto, ¿ya? Un segundito más me esperan para hacer el cambio porque
algo hice que, o presioné algo que no. Ya, ahí estamos, ahí volvimos con el lápiz. Ya, ahí estamos, bien. Ya, entonces, ¿qué quiero hacer yo? Entonces, tengo una variable que voy a llamar X, ¿cierto? Y que va a tener una distribución de tipo normal con una media de 2 y una deviación estándar de 1, ¿ya? Entonces, esta variable, ¿cierto? La puedo transformar en una z. ¿Cómo? Así. Le pongo x menos 2 dividido en 1. ¿Ya? Ahí está la relación. ¿Perfecto? Ya. Eso ya lo vamos a ir aplicando posteriormente, pero voy ahora a pensar en lo siguiente. Como quiero usar tabla, voy a poner, ya, ¿cuál es la probabilidad de que z, la variable z, sea menor o igual que? Entonces voy a poner allí 0,11. ¿Ya? 0,11. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer es mirar la tabla. ¿Ya? Mirar la tabla. Entonces ustedes miren su tabla, ¿ya? Miren su tabla y me van a indicar, ¿cierto? A ver, déjenme, los voy a pasar a otra pantalla para que podamos vernos y me digan por el chat. A ver. Ahí. Entonces voy a agrandar esto. Ya. Entonces, estamos en esto, ¿cierto? De ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ir a la tabla, ¿ya? Y buscar 0,1, ¿ya? 0,1 y avanzar, ¿cierto? Avanzar dos espacios. ¿Por qué? Porque la primera columna me da 0,10, ¿ya? Entonces la segunda columna, a ver, la segunda columna, por lo que yo veo, será 0,5438. Perfecto. Entonces esto es 0,5438. ¿Ya? Ya. Eso es leer directamente tabla. Entonces voy a poner otro. ¿Ya? Voy a poner ahí la probabilidad de que Z, ya, voy a cambiar un poquito, sea mayor o igual que 0,42. 0,42. Ya. Este problema, ¿ya? Este problema no es directo. No puedo llegar y mirar la tabla, porque la tabla está diseñada para valores menores. ¿Ya? O sea, la tabla lo que hace, lee valores menores que. Pero aquí yo tengo un mayor que. Entonces, ¿qué hago? Utilizo una propiedad de las probabilidades. ¿Cuál es? Esta. La probabilidad de A complemento es 1 menos P de A. ¿Ya? Esa es la propiedad que tengo que usar. Entonces, ¿qué hago acá? Digo, perfecto. Esto va a ser entonces. Ya lo vamos a verificar. Ya estoy viendo que ya tienen valores. Perfecto. Ya 1 menos la probabilidad de que el Z sea menor o igual que 0,42. ¿Ok? Entonces eso va a ser 1 menos. Ya. Acá hay algo que ustedes, yo creo que les debe llamar la atención. Por lo menos, sí, les debe llamar la atención. ¿Cuál es? Oiga, ¿y por qué usted está usando menor igual, mayor igual y no hace distinción allí? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? ¿Saben por qué uso? Ya. ¿No? ¿Alguien más quiere responder? Ya. Miren.
lo que pasa es que esta variable, bueno, viene de esta otra variable, ¿cierto? Viene de la variable X. ¿Ya? Pero este modelo, ¿qué tipo de variable considera? ¿Continua o discreta? Sí, puede ser por la integral, pero en realidad aquí va la explicación un poquito más técnica, ¿ya? Cristian, ¿qué me pone por la integral? Resulta que es una variable continua. Entonces, esta variable z sigue también siendo una variable continua, porque en el fondo es una transformación de una variable continua, bueno, queda continua. O sea, no deja de ser variable continua. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar, cierto, los valores mayores a 0,42 con los valores menores a 0,42? Como que no tiene sentido, ¿cierto? Pero resulta que, claro, si yo variara, por ejemplo, ahí en vez de poner 0,42 pongo 0,41, estaría malo. Porque todos los valores que están entre 0,41 y 0,42 quedarían fuera. Entonces, para efecto de las variables continuas, exclusivamente para variables continuas, porque para las variables discretas no se puede tomar en cuenta eso, ¿ya? Es que no importa si uso mayor o igual o menor o igual. ¿Por qué? Porque la variable es continua. Solamente esto ocurre en las variables continuas, porque no tengo forma de separar, porque entre el 0,42 y el 0,41 hay infinitos valores. ¿Ya? Y si elijo otro, lo más probable es que también tenga infinitos valores. Acuérdense ustedes que en R, ¿cierto? Uno lo que tiene en un intervalo cualquiera, el de los números reales, tiene infinitos valores en el medio. ¿Ah? Entonces, siempre que elija uno cercano, voy a encontrar otro más cercano. Entonces, siempre voy a encontrar valores. Entonces, no importa. El uso ahí de si es menor estricto o menor igual, da exactamente lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la tabla y ver el 0,42. Entonces, el 0,42 es 0,6628. Entonces, voy a anotarlo. 0,6628. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer esa resta. ¿Mm? Tengo que hacer esa resta de 0,66, ¿cierto? O 1 menos. 1 menos. 0,6628. Ya. Ese numerito, ¿cierto? Ese numerito es el 0,3372. ¿Ya? Que es por ahí, alguien lo había escrito, ¿ya? Efectivamente, ese es el valor, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando yo leo en la tabla normal, cuando hago la lectura en la tabla normal, debo tener presente que rigen las propiedades. O sea, yo, en este caso, estas propiedades que están aquí, ¿ah? esa propiedad, evidentemente que se debe considerar, ¿ah? Se debe considerar como una propiedad que podría estar utilizando, ¿ya? Entonces, por eso que también es importante que ustedes vayan recordando eso. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Pero ahora les voy a dar tiempo a ustedes, ¿ya? Probabilidad de. Entonces, Z va a ser, ¿cierto? Mayor que 0,67 y menor o igual a 1,52. ¿Ya? Ya, entonces les voy a dar algunos minutos, ¿ya? Para que ustedes lo traten de hacer. Ahora, yo sé que algunos de ustedes no tienen la tabla, pero un poquito de paciencia, ¿ya? Paciencia para que, y en lo posible, ya a partir de la próxima clase, siempre con las tablas disponibles, ¿ya? Para que podamos trabajar bien. Profe, una pregunta, Dígame. ¿se podría separar en dos probabilidades en ese caso? Mira, esa pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esa separación, es correcto. O sea, lo puedo separar en dos probabilidades. Pero siempre hay que tratar de hacerse, yo les sugiero hacerse un gráfico, ¿ya? Hacer un gráfico donde muestren
el área. Y ahí ustedes van a poder separar correctamente, ¿no? Porque ya lo voy a retomar, ¿ah? Lo voy a anotar en algún lado acá y ahí lo voy a retomar para mostrar lo que acabo de decir, que es la separación en dos áreas, ¿ya? Entonces es menos 0,67 y 1,52. Ya. Entonces lo que voy a hacer es borrar, ¿ya? Borrar acá. Y lo voy a retomar. Entonces, este es el ejercicio que estaba haciendo, ¿cierto? Ya, de nuevo me pasó, presioné algo que no tendría que haber presionado. Ya, voy a tener que reiniciar nuevamente. Ya, a ver si ahora estamos bien ahí. Entonces, ¿qué les decía yo? Les decía, quiero calcular la probabilidad, ¿cierto?, de que el valor esté entre menos 0,67, menos 0,67, el valor de z, y puse 1,52, ¿cierto? 1,52. Ya. Ok, ya, Daniel, vamos a tratar de corregir, vamos a ver si ese resultado que usted tiene ahí efectivamente es así, ¿ya? Entonces, ¿qué les puedo yo, digamos, en qué forma les puedo ayudar? Mira, por aquí voy a hacer la tabla, o perdón, voy a hacer la gráfica. Entonces, la gráfica más o menos, ¿cierto? Es así. Entonces, al medio, ¿cierto? Al medio está 0. Entonces, menos 0,67, ya voy a suponer que está por ahí. Ahí. Menos 0,67. Y 1,52, ya lo voy a poner un poquito más acá, que ese va a ser 1,52. Entonces yo tengo que calcular esto. Eso es lo que tengo que calcular. Entonces, esa es una diferencia de áreas. Entonces, yo puedo, esto lo puedo separar en dos. Entonces, lo que hago es tomar en cuenta el área grande, ¿cierto? El área grande que sería desde ahí, que sería el 1,52, que sería toda esa área, ¿cierto? Y le resto el área más pequeña, ¿ah? Que sería más o menos por ahí, ¿qué sería ese? ¿Ok? Que sería el menos 0,67. Se congeló ahí el... Mira, así que ahí estamos. Entonces, esta es... Ya, vamos... 0,67. ¿Ya? Ya, entonces, esto que está ahí es la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,52. ¿Ya? Esto es la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0,67. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale eso? Bueno, ahí tendría que yo mirar en la tabla. ¿Ya?
el 1,52. Entonces voy a tratar de mirarlo acá. Ya, según lo que yo tengo, sería 0,9357. ¿Ya? Entonces ahí sería 0 es 1,52, 1,52, 0,9357. Entonces aquí sería esto, 0,9357. ¿Ya? Ese sería el valor del 1,52. Ahora tengo que ir a buscar el valor de menos 0,67. Entonces voy a la tabla nuevamente y busco menos, o busco menos 0,67. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7. 0,2514. Eso es lo que yo estoy viendo ahí en la tabla. Entonces es 0,2514. Entonces, yendo al problema arriba, ¿cierto? Yendo a este problema y tratando de resolverlo, sería igual a la diferencia entre 0,9357 menos 0,2514. Entonces, esa diferencia, ¿cierto? Esa diferencia, la voy a calcular en forma inmediata, es 0,9357 menos 0,2514. 0,6843. 0,6843. Entonces sería el resultado 0,6843. Ese sería, ¿cierto?, el resultado. Por ahí alguien lo escribió, perfecto. Sebastián Quesada, ¿cierto? Diego Martínez. Ya, Sebastián Quesada parece que tuvo un error en una primera oportunidad y después ya lo hizo bien. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de usar esta tabla. ¿Ya? Entonces, y como les digo, esto necesariamente nosotros lo tenemos que saber hacer. ¿Ah? O sea, aquí no es que esto sea algo que no tengamos que aprender eso. Lo tenemos que aprender sí o sí. ¿No? ¿Preguntas, dudas, alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿Dudas? Perfecto. Por lo menos me están diciendo que no van teniendo dudas. Ya, todo ok, perfecto. Ya, entonces voy a hacer otro ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio, vamos a poner ahí para que ensayemos un poquito más esto, porque es importante que lo manejemos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular lo siguiente. Voy a poner ahí la probabilidad de z menor o igual que 1,52. No, no. Ya, no, quizás parece que lo usé, pero bueno, no importa. S1. 2. La probabilidad de que esté entre 1,45 el Z y esté entre 2,0 o 2,1. Ya, 2,1. Después, un tercer problema, que es la probabilidad de que el Z sea mayor o igual a 3,3. Entonces, ustedes lo van a tratar de hacer, ¿ya? Yo después lo voy resolviendo.
Entonces, les doy un par de minutitos para que mientras tanto lo trabajan. Ya, Daniel, vamos a esperar un ratito a sus compañeros para que lo vamos haciendo, ¿ya? Si alguien más tiene resultado, igual pónganlo en el chat, pues, ¿ya? A ver, acá tenemos toda la posibilidad de equivocarnos, así que lo importante es que después corrijamos. Ya, Diego también puso su resultado. Valentina también, ya, ahí vamos a verificar. Pero por lo menos parece que hay tres personas que coinciden. Diego Muñoz, Diego Martínez y Valentina coinciden con su resultado. Valentina Sepúlveda también. Ya, el Tomás, perfecto, ya. Ok. Sebastián también.
Carlos también está entregando su resultado. Ya, perfecto. Ya, entonces, en realidad aquí el primero, después que lo puse, me di cuenta que, no sé si lo había puesto antes, pero esto es inmediato, ¿cierto? Esto es inmediato. O sea, yo voy a la tabla y inmediatamente encuentro el valor. Efectivamente, ¿cierto? Efectivamente lo que ustedes tienen, ¿cierto? Coincide, ¿cierto? Con lo que yo también estuve revisando, es 0,9357, que es un valor que está directo en la tabla. ¿Ya? Entonces, ningún problema allí. Ya. Este problema, segundo, yo tengo que separarlo en dos. Entonces ya más o menos entendí, ¿cierto? Me estoy poniendo en su lugar, ¿cierto? Entendí que tengo que separarlo en dos probabilidades. La probabilidad mayor, que es menor o igual a 2,1, que es, en realidad, más que probabilidad, es el área mayor, menos el área menor. ¿Ya? El área menor. ¿Cuál es el área menor? Es z menor o igual que 1,45. ¿Ya? Entonces, si voy a la tabla y leo este valor es 0,98, ¿cierto? 98,21, ¿ya? 98,21. Menos, si voy a la tabla, al otro valor es 0, ustedes me corrigen ahí, 0,9265, ¿ya? Eso es. Entonces, si yo esto hago la diferencia, ¿no? Hago la diferencia, que es la que voy a hacer a continuación, 0,9821 menos 0,9265, eso me da un resultado que es 0,0556, ¿ya? Que es lo que tenían ustedes allí, ¿ya? Sí, ahí estamos coincidiendo. Ya. Este otro problema, ¿cierto? Está al revés. Digamos, esto yo no puedo calcular directamente en la tabla. Ahora, existen tablas donde efectivamente uno puede hacer este cálculo. Este cálculo ya se puede encontrar en algunas tablas, pero como nosotros vamos a usar exclusivamente la que yo les envié por archivo y vamos a tratar de aprender a usar esa, eh, se hace el complemento. Pero como les digo, si uno busca en internet, probablemente encuentre muchas otras tablas y dentro de eso también encuentra probabilidades como esta, ¿ya? Ya, pero esto lo vamos a hacer de acuerdo a lo que yo estaba mencionando. 1 menos la probabilidad. Entonces ahora sería z menor o igual a 3,3. Ya. Esto va a ser 1 menos. Entonces, ¿qué probabilidad es? Entonces, la vi en la tabla y me dio 0,9995. ¿Ya? 995, claro. Y ahí es, el valor que me está dando es 0,0005. ¿Ya? Entonces ahí están los valores que ustedes ya me habían dado. ¿De acuerdo? Ya. ¿Dudas, consultas respecto a esta parte del uso de la tabla? Ahora, claramente falta ejercitarla, ¿cierto? Falta ejercitar esto. Ya, pero eso lo vamos a ir haciendo en la medida que vamos avanzando.
Entonces ahora lo que voy a hacer es plantear un problema un poquito diferente, ¿ya? Y a ver, déjenme chequear un poco. Quiero ver ahí si que sea algo que... mm, 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 mm. Ya. En realidad lo que pretendo hacer es lo siguiente. Lo que quiero es tomar una variable x con una cierta distribución y la pregunta ahora sería calcular esa probabilidad. ¿Ah? Calcular una probabilidad. Entonces voy a borrar y voy a trabajar con lo siguiente. Mira. Aquí yo puedo hablar de problema. Uno igual puede hacer puede hacer un enunciado, pero no lo voy a hacer en este momento, ¿ya? Entonces voy a suponer una variable x que tiene una distribución normal, ¿ya? Con una media. Entonces voy a pensar en 65, ¿ya? Y una deviación estándar de 10, ¿ya? Y entonces de esto yo me voy a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 67? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, para resolver este problema, yo tendría que hacer esto, decir, pero si esta cuestión es así, entonces tendría que ser la integral de menos infinito hasta 67 de la función, que no la voy a poner, que es esa gigante que aparece ahí, de x. Eso es lo que yo tendría que hacer, resolver. Pero claramente esto no lo voy a hacer. ¿Ah? Esto claramente no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que la relación que hay entre la variable z y la x es así. Sé que z es la x menos la media y dividido por sigma. ¿Ok? Yo sé que así se relacionan estas. Entonces, la ventaja que tengo es que esa es una normal 0,1 y está en tabla. ¿Cierto? Está en la tabla. Entonces, esa es una gran ventaja porque ya está calculada en realidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que 67 va a ser igual. Entonces, hago la transformación acá adentro. A. X menos, ¿quién es la media? 65. Dividido en ¿cuánto? En 10. Menor o igual a 67 menos 65 dividido en 10. Entonces, tengo esto, todo esto es eso. Entonces ya no se llama, o no se pone eso, sino que se pone z. Menor o igual. Entonces hago el cálculo. Digo, 67 menos 65 son 2. Dividido en 10 da 0,2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Simplemente ir a la tabla y mirar el valor. Entonces 0,2. Entonces ahora lo que voy a hacer es mirar la tabla. Es 0,5793. Por lo tanto, aquí el resultado de esto va a ser 0,5793. Entonces lo que está diciendo que la probabilidad, en esta normal, que no es una normal 0,1, ¿cierto? La probabilidad de que el x sea menor o igual a 67 con esa media, con esa deviación estándar, es eso. Entonces pasé de una normal con esa media, con esa varianza o deviación estándar en realidad, con esa deviación estándar, pasé a una 0,1. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo, porque en el fondo lo que estoy, ¿esto qué representa? Este numerito, este representa un área. Y esa área es la misma área que define
la distribución anterior. Entonces, ahí está la relación que hay entre el uso de la tabla y el uso de una distribución normal, ¿cierto? Con cualquier media, con cualquier desviación estándar. Ya, entonces ahora voy a retomar la parte de las láminas para mostrarles un ejemplo, ¿ya? Entonces ahora voy a entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarle la parte de las transparencias que estaba trabajando, ¿ya? Entonces ahora les voy a mostrar el ejemplo que está desarrollado allí, ¿ah? Hay un ejemplo que está desarrollado que lo podemos ir comprobando. Y eso, déjenme ordenar un poquito acá porque tengo que mover muchas cosas cuando abro una cosa y otra, entonces voy a... Ya, y voy a levantar la transparencia, las láminas, eso ahí. Ya, entonces... Ya. Ok. Entonces ahora me voy a compartir nuevamente y ahora voy a compartir eso. Ya, aquí estamos. Entonces miren, acá hay un problema o dos problemas de aplicación. Dice, en una ciudad se estima que la temperatura máxima del mes de junio sigue una distribución normal. Ya, eso quiere decir que rigen todas las reglas que hemos estado viendo hasta el momento. Con media 23 grados y deviación típica o estándar 5 grados. Entonces, calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27 grados. ¿Cómo será eso? Ideas. Ahora ustedes me tratan de responder, ya sea por el chat o ya sea por audio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se podría hacer ahí? Esto ya es un problema de aplicación, no tiene que ver con cálculo directamente de probabilidad, sino que tiene que ver con una aplicación. ¿Qué es lo que yo debería tomar en cuenta para poder resolver este problema? ¿Qué creen ustedes que se podría tomar en cuenta? ¿Alguna idea, algún comentario respecto de eso? ¿Comentario? Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Queda como tarea, ¿cierto? Como tarea el presentar la solución, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Aprovechando el tiempo, ustedes lo que podrían hacer es... ya, me están pidiendo la palabra. Déjenme mirar quién... Ya, Daniel, dígame. ¿Cómo se llama esto? Es una distribución normal. Hay que calcular la probabilidad de que se cumpla eso y después, o sea, ¿cómo se llama esto? Binomial. Y después ¿Por usar qué la vino? fórmula y calcular, porque son 30 días, pues tengo que repetir el experimento 30 días. ¿Ya? Pero, Entonces, ojo, que aquí estamos hablando de una distribución normal, ¿ya? O sí. sea, estamos hablando de la variable temperatura que tiene una distribución normal con una media de 23 grados y una desviación típica o estándar de 5 grados, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? Entonces, no estamos hablando de una binomial, sino que ahí Ya. estamos en lo que es una normal exclusivamente, ¿ya? Ahora, claro, a lo mejor confunde un poco la palabra o la parte que dice calcular el número de días. Claro, pero es que eso es un estimativo desde el punto de vista de la probabilidad que nosotros calculemos, ¿ya?
Ya, ¿De acuerdo? ok. ¿Ya? A ver, por aquí Sebastián me está respondiendo y también Cristian. Ya, dicen que Z entre 21. Perfecto, sí, pero es que no era el Z, po. Ah, no el Z. Cristian, no es Z, tiene que ser X. ¿Ya? Y Sebastián, perfecto, sí, eso es, Sebastián, que X está entre 21 y 27. Sí, sí, eso es lo que habría que hacer, ¿ya? Normal 23, 5, el X está entre 21 y 27. Se hace lo que yo hice al final, digamos, en la pizarra cuando le mostraba que iba estandarizando, digamos, la instrucción, ¿ya? Y ahí se obtiene el valor. Ya, entonces, les voy a pedir algo, ¿ya? Entonces, eh, me envían por correo, ya, me envían por correo el desarrollo, ¿ya? Me envían por correo el desarrollo del problema, por lo menos el problema 1. ¿Ya? Podría pedir los dos, pero en realidad sería mucho pedir. Entonces, el problema 1 desarrollado, ¿cierto? Con su letra y, no sé, pues un archivo Word, lo pegan como foto, después lo pasan a PDF y me lo envían, ¿ya? Eso sería para un poco para motivarlos a trabajar un poquito en esta distribución. Y repito, la próxima clase, todos por favor con la tabla lo más cercano posible para que podamos leerla correctamente y podamos ahí trabajar con ella, ¿ya? Bien, damos por terminada entonces la clase de hoy día. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Daniel ya habló, ¿cierto? Porque tenía que levantar la mano. Ya, gracias. La lista la pasó. No la he pasado. Ya, voy a pasarla. ¿Ya? ¿Alguien más levantó la mano? Voy enseguida donde me levantó la mano. No veo, ¿ah? Ya, no aparece. Ya, voy a hacer eso, ya. Voy a. me- Antes de terminar, vamos a pasar la lista. Miren, en realidad he visto. Ya, respecto de eso mismo, de la lista, creo que lo vamos a resolver de la siguiente forma. Lo que pasa es que. eh, eh, ¿Cuándo mandamos la tarea? Antes de la clase el martes. ¿Ya? Antes del martes. O sea, la clase comienza el martes, ¿a qué hora? A las 2:40. Antes de eso. Ya tienen hasta antes de las 2:40. ¿Ok? Ya. Ya, lo que estuve viendo, ¿cierto? Aprendiendo un poco más de esta plataforma, es que Zoom lo que hace es un registro de todo ustedes. Entonces, me registra, sus nombres. Entonces, por lo tanto, no voy a pasar lista, ¿ah? Porque ahí está, ya lo tengo eso. Ya, Giancarlo, algo me quiere decir. Quería preguntarle que la probabilidad entre 21 y 27, como dice el compañero Sebastián, ¿se usa el menor que o el menor igual? Ya, en eso del uso, ¿cierto? Del menor igual o menor que, eh, no hay distinción porque miren, la variable tiempo o temperatura es una variable de tipo continua. Entonces, por ejemplo, usted me dice ya, 21, ¿cuál tomo? ¿20? ¿20,5? ¿20,25? Entonces no hay forma de diferenciar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tomara un valor menor a 21 o un poco mayor que 21, siempre voy a encontrar un número entre ellos, entre esos valores. Entonces finalmente no tiene sentido que los separe. Y más aún, para que vean la certeza de este asunto, que si uno recuerda las propiedades de las integrales, la integral en un punto vale cero. Así que no tiene ninguna incidencia la consideración de que se tome menor igual o estrictamente menor. ¿Ya?
Eso es respecto a la pregunta. Ya. Me hacen una consulta acá. Dice, el link de la clase el martes lo volverá a subir. Ya, perfecto. Sí, estoy tratando de hacer lo siguiente. Estoy dejando los links y lo voy a revisar en estos días que ya voy a tener un poquito más de descanso. Los estoy dejando en link, en el sector donde link de interés, ¿ya? Entonces ahí los estoy dejando. Así que revisen ahí, ¿ya? Para los links. Entonces voy a dejar el link del día martes y el link del día jueves, tal cual. Les voy a poner clase el día martes, clase el día jueves, y ahí va a estar como link, ¿de acuerdo? Ya, ¿alguna otra pregunta, duda? Entonces, repito, dejo claro el tema de la lista no es necesaria porque Zoom deja un registro de todos ustedes que han ingresado, ¿ya? Así que por ahora no la vamos a pasar. Ok, nos vemos entonces. ¿Se le envía el correo? Sí. Una foto, ¿cierto? O, bueno, como quieran, si tienen tiempo y pueden pasarlo a un archivo Word con el editor de ecuaciones, perfecto, lo pueden hacer, ¿no? Ustedes ven ahí. Dice, ¿para cuándo? Ah, ya. Antes de las 14:40 del día martes. Antes. Ya tienen todo el tiempo hasta el día martes. Ya a las 14:41 ya no pueden, porque ya estaríamos en clase. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces nos estamos reuniendo el próximo martes, ¿ya? Ah, ya. Matías, se acaba de conectar ya. La clase va a quedar grabada, así que si quiere la puede revisar. ¿M? Yo le voy a enviar el link de la clase, no inmediatamente ya, sino que una vez que ya más tarde yo me empiezo a trabajar sobre eso para entregarle los links donde la clase está grabada. ¿Ya? Así que para que la revise. ¿Ok, Matías? Ya, entonces nos estamos reuniendo nuevamente el próximo martes, ¿ya? Nos vemos. Chao.